Bueno, un cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Jesús David López Carranza y pertenezco al programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. En esta ocasión me encuentro con la psicóloga Angie, a la cual le realizaremos una breve entrevista desde su campo profesional para el curso de modelos de intervención psicosocial. Señorita Angie, ¿podría contarnos en pocas palabras cuál ha sido la experiencia más significativa o el mayor desafío que ha enfrentado en el campo de la psicología social y comunitaria? Buenas tardes. ¿Qué te puedo decir en relación, como te expuse? Pues tengo mi experiencia, ha sido más relacionada al área de psicología social comunitaria, ¿verdad? Pero sin embargo, siento que uno de los desafíos a nivel significativo y a nivel, digamos, de experiencia, pues ha sido en el área clínica, porque obviamente son dos ramas de la psicología que, aunque abarcan, ¿verdad?, situaciones, digamos, unas colectivas y otras más individuales, el área clínica requiere, digamos, un nivel de preparación para mi concepto, que no es lo mismo de pronto llegar uno a una comunidad, ¿verdad?, y trabajar un suceso de tipo social o un caso de tipo social, en donde existen otras técnicas y, digamos, otros métodos de intervención, a diferencia del área clínica, que requiere de una intervención a veces en casos inmediatos. Por lo menos en el caso del área clínica, aquí nos encontramos con situaciones que nos confrontan incluso a veces con nuestras realidades, nuestras propias realidades. Y pues tú tener la disposición, la capacidad, las palabras correctas para atender a un caso, para intervenir a una persona que se encuentre en una situación de riesgo, en una situación en donde sus emocionalidades, su capacidad para la resolución de problemas, diferentes cosas, ¿verdad?, están a flor o, digamos, están en un momento de vulnerabilidad. Obviamente la responsabilidad siento que es inmensa, sobre todo porque tú, cuando atiendes o cuando te buscan a ti en un centro de salud, como es aquí, pues aquí lo que buscan muchas personas que llegan es que tú les ayudes, de que tú les orientes, de que tú les des una voz, incluso a veces de esperanza, porque aquí pueden llegarte personas incluso desmotivadas totalmente, sin una esperanza, con la creencia de que la vida no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, son situaciones un poco complejas que a veces aquí te ponen como, o sea, quisiera yo tener la capacidad, o sea, obviamente uno está en la preparación, ¿verdad? Tiene la preparación para eso, pero obviamente a veces te llegan casos en donde tú dices, es complicado porque se encuentran personas en donde están tan arraigadas a ciertas creencias o su pensamiento está tan distorsionado que a veces las palabras que a veces suele uno expresarlo, los métodos que uno suele aplicar en el momento, no tienen su efectividad. Por eso nosotros aquí hacemos un plan de seguimiento. Aquí se supone que solamente debemos hacer valoraciones, pero hacemos un plan de seguimiento para ayudar a mitigar o ayudar a erradicar esa situación o ese pensamiento que esa persona tiene en el momento. Por eso para mí ha sido uno de los retos más difíciles, porque el área social, tú no te topas directamente con estos casos, o puede que sí, pero la intervención es diferente, el proceso para intervenir es diferente, ¿cierto? Muy bien, gracias. ¿Y podría contarnos cuáles considera que son las problemáticas más recurrentes que atiende actualmente en este campo y cómo la aborda inicialmente? Bueno, aquí la mayoría de las situaciones que se presentan, los índices de presión, trastornos de ansiedad, trastornos a nivel comportamental por consumo de spa, problemas de bajo rendimiento escolar, pero son como los que más predominan. Pero en este caso, ansiedad, depresión y por consumo de sustancias. Primero, el proceso de intervención que se hace la valoración para determinar las causas. Obviamente, inicialmente a mí me llega un paciente
motivo de consulta, porque estoy acá. Identifico, pues hago una observación inicial para percibir el estado en el que llega la persona, porque muchas veces llegan personas aquí con episodios de ansiedad y pues obviamente según el estado que tenga la persona, pues así tú vas a empezar a abordar la situación o el caso. Bueno, inicialmente motivo de consulta, por qué estás, cómo te sientes, con quién viniste, por lo general siempre vienen acompañados, con quién viniste, si de pronto percibo que el paciente en el momento no puede estar, no está tan comunicativo, pues tiendo a preguntarle al acompañante cuál es el caso, cómo se ha venido, cómo ha estado comportando, cuál ha sido la sintomatología que ha presentado. Se hace pues, obviamente una psicoeducación referente al caso, si bien por lo menos en el caso de la ansiedad se le explica cómo se origina la ansiedad, cómo aprender a identificarla para poder controlarla, cómo enseñarla cómo controlar y manejar las emociones, porque como sabemos la ansiedad se presenta por el bajo control o el poco dominio sobre tus emociones, ¿verdad? Y la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, inicialmente se parte, ya después vamos abordando un plan de intervención, si se requiere seguimiento, se asigna seguimiento. Básicamente lo dice. Muchas gracias. ¿Podría darnos un ejemplo de alguna técnica o estrategia específica que le haya resultado especialmente efectiva al trabajar bajo su modelo? Bueno, yo me he arraigado mucho por la técnica cognitivo-conductual. Para mí, consideración y bajo mi experiencia, creo que es una de las más efectivas. Aprender primero a identificar el pensamiento de la persona. ¿Dónde está la creencia o dónde está la irracionalidad? ¿Verdad? O dónde está la situación que, en el caso de, por lo menos obviamente dependiendo del caso que se presente, si es un caso de depresión o el caso de ansiedad, pues uno inicialmente identifica cuál es la situación o qué es lo que te está perturbando, o cuál es el bajo control que tú estás asignando a cierta situación que te está generando esa incomodidad o esa inconformidad. Y yo pienso primero en transformar o digamos trabajar en el pensamiento, contrarrestarlo por otro positivo. Yo pienso que cuando uno domina y controla el pensamiento, cuando uno tiene la capacidad de enseñarle a un paciente cómo identificar un pensamiento irracional, ¿verdad? Logramos de que la persona entienda y comprenda e interiorice de que nuestro pensamiento y nuestra mente es la que nos está generando una conducta y un comportamiento inadecuado o indeseado. En el caso de los pacientes con depresión, siempre, obviamente, el trastorno, digamos, la afección está a nivel cognitivo, que es la creencia y el pensamiento de lo que tenemos de la realidad, de cómo percibimos las situaciones y de cómo las interiorizamos. ¿Ves? Entonces yo pienso que la cognitivo-conductual para mí ha sido la más efectiva. En estos casos, pues porque hemos tenido casos, he tenido casos aquí donde llega un paciente con la creencia de no sirvo, no reconozco mis valores, no reconozco mis habilidades, me desvalorizo, no le veo sentido a la vida. Pero obviamente nosotros empezamos a contrarrestar el pensamiento desvalorativo que esa persona tiene hacia sí. Muy bien. ¿Y qué acciones psicosociales o comunitarias, más allá de la terapia individual, implementa o resalta en su quehacer profesional? Es decir, ¿qué acciones, aparte de la terapia individual, le ha resultado más prácticas o ha tenido un impacto que usted haya visto que es positivo? A nivel comunitario. Exacto. Bueno, desde mi área, desde mi experiencia a nivel comunitario, pues digamos, cuando uno quiere erradicar o digamos quiere transformar un comportamiento o una situación a nivel social, pues uno lo que inicialmente hace es concientizar, ¿verdad?, a la población de la situación y de los factores que están interviniendo, factores en este caso, factores de riesgo que pueden estar interviniendo en la problemática. Creo yo
que, digamos, las formas más, o digamos la técnica o la estrategia más efectiva o más satisfactoria que yo pienso que desde mi experiencia he podido conseguir ha sido la de reconocer primero la situación, desarrollar un plan que te ayude a ti a mitigar o digamos a contrarrestar aquella situación, ya sea cualquier tipo de situación a nivel social, bien sea de violencia, bien sea de pronto de deserción, bien sea de todos los casos de tipo social que se pueden presentar, ¿verdad? Identificar y hacer un plan de intervención que nos ayude, digamos, a contrarrestar aquella situación. Yo pienso que la psicoeducación es muy importante. Trabajar ¿cómo es que? En la parte colectiva, trabajar a nivel grupal, en el caso de la familia. Siempre pienso que cuando hay un caso, una situación ya atípica familiar, pues es importante que la familia trabaje en conjunto, de que se considere y se entienda que hay una situación, ¿verdad?, que está generando un daño, que está generando un problema a nivel familiar, digámoslo así. Y pues lo que se hace es que se trabaja de manera grupal, buscando que no solamente se reconozca o se identifique que hay un problema en un familiar o en alguna situación, sino que también la familia también se apropie y participe de manera activa en la resolución de aquel problema. No sé si de pronto respondí bien. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cómo evalúa usted o mide el impacto que tienen estas acciones tanto a nivel colectivo o también individual? ¿Cómo evalúa las acciones? Exacto. Si ha tenido un impacto positivo, ¿cómo lo llega a medir? Bueno, desde el área clínica, pues lo que pasa es que el plan de intervención sí es efectivo, ¿verdad? Pero yo pienso que esto es como un toma y dame entre el terapeuta y el paciente, ¿verdad? Porque sí son efectivos cuando hay la disponibilidad y hay, digamos, la reciprocidad en el sentido de que el paciente también acepte y busque corregir o cambiar ciertas creencias, ciertas creencias, ¿verdad? Pienso que a nivel clínico sí han sido muchos y sí han sido muy efectivos, porque es que yo pienso que para poder tú cambiar una conducta o para poder tú modificar un comportamiento, tienes que primero cambiar el esquema de la creencia o del pensamiento de cómo estamos interiorizando las cosas. Es como cuando tenemos un niño, ¿verdad?, con algún comportamiento desafiante o comportamientos irritantes, desordenados, de malas conductas, ¿verdad? El niño, pues como sabemos, suele actuar según lo que percibe, digamos, actúan según medida de lo que vamos viendo, a medida de lo que el niño va observando o va percibiendo. Entonces, no podemos de pronto esperar de que un niño cambie una conducta cuando no se le enseña o no se le psicoeduca sobre las consecuencias, sobre los límites y sobre el modo de cómo estamos actuando, de cómo se está comportando. A veces los padres suelen obviar de que el niño tiene que entender de que lo que está mal. No, uno tiene que educarlos y enseñarles de la forma más práctica de que estás comportándote mal y de que tienes que modificar ese comportamiento. Entonces, suele ser efectivo cuando hay una correlación, pero para mí la intervención, los tratamientos a nivel psicológico, clínicos, los seguimientos, las técnicas cognitivas conductual, las terapias familiares, que son las que yo más resalto, las terapias de grupo, sí, que incluyen digamos, el apoyo, la intervención, la interacción,
¿verdad? No se deja solamente al paciente, sino que también se le psicoeduca a la familia, se le hace un plan de intervención grupal. Entonces yo pienso que sí, han sido muy efectivos, pero todo teniendo en cuenta también la disposición del paciente. En este caso, pues es muy importante, porque por lo menos en el caso de los pacientes por consumo, ellos inicialmente, para que pueda haber un resultado eficaz o que pueda haber un proceso de rehabilitación, tiene que existir primero que el paciente tenga la disposición, ¿verdad? Porque si no hay una disposición de parte del paciente, pues no va a haber un resultado efectivo. Porque como yo muchas veces le digo a los pacientes que de nada sirve que usted venga acá y me diga, yo quiero mejorar, y yo me canso, me estrategia, te hablo, te oriento, te explico, creo plan de intervención, siento a tu papá, siento a tu mamá, hablamos, dialogamos, hacemos un plan interdisciplinario, psiquiatría, salud mental y demás. Pero si cuando sales de aquí recurres a lo mismo, recurres al consumo, no va a haber nunca un avance porque no hay una disposición de parte del paciente. Entonces la efectividad de los procesos es en correlación. Pero claramente para mí aquí a nivel clínico, el cognitivo-conductual es muy efectivo, sobre todo por la mayoría de los casos que se presentan en el área de salud de la psicología. Okay. Muchas gracias, señorita, por este espacio con usted. Sabemos que está un poquito ocupada, que nos haya dado un espacio en su agenda para darnos este tiempo para entrevistarnos. Vale, sí, de todas formas, bueno, me cogiste un poco fuera de base. No sé, espero haberte respondido asertivamente a lo que me preguntaste. Me alegra que estés en esta área, en esta profesión, es muy bonita. Aprovechalo también tu aprendizaje. Me imagino que te vas a dedicar para el área clínica. ¿Tienes perfil o te gustaría eso? Sí, me gusta mucho.